Muy bien, nuevo bloque en Noticias en HD, nueva hora también, y tenemos largo camino por delante con mucha información, como también es de costumbre, usted lo espera, el micro de educación, con la columna de educación con el profesor Alberto Maurino, que está con nosotros en este lunes por la tarde-noche. Muy buenas tardes-noche. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Nuevo horario. Nuevo horario, exacto. Estamos ahí todavía. Bueno, el invierno acorta mucho los días, así que está bien. Sí, está bien, un poquito más temprano. Mucho frío. Sí, por supuesto. Bueno, un tema que nos había dejado pendiente la semana pasada y que, bueno, tenía su tratamiento este lunes, tenía que ver, ¿no?, con las cooperadoras escolares y, bueno, siempre ayornándose también a la actualidad, ¿no?, de lo que va ocurriendo. Así que, bueno, estamos atentos. Lo importante es lo que hemos planteado desde el punto de vista de esta columna de educación, es informar, cosa que pocos organismos lo hacen, o básicamente no lo hacen, por lo menos con la celeridad que se tiene que hacer o con la intencionalidad de informar a todos aquellos que de alguna manera van a integrar una cooperadora o quieren integrar una cooperadora o ya están integrando una cooperadora. Vamos a hablar, previo a un videíto que tenemos para pasar, sobre el decreto que regula la cooperadora, que es el 874 del 86, en donde fija, y la idea es ir revisando cada uno de los artículos y comentarlos un poquitito para que se tome conciencia de que no es el que uno habla de las cuestiones sin fundarlo. Entonces es interesante siempre cuando hablamos de normas leer el contenido de la norma o la síntesis de la norma y después recién hacer el comentario, ¿no? Porque sobre eso es lo que hay que trabajar, ¿no? No se puede inventar desde el desconocimiento. Claro, exactamente. Bueno, algo tenemos sobre el desconocimiento, un videito que no sé si lo vamos a pasar ahora. ¿Lo podemos pasar ahora? Sí, sería bueno. Ya lo tenemos listo así, él ya lo tiene preparado. Lo vemos entonces. La tolerancia llegará a tal nivel que a las personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los idiotas. Esto lo dijo Dostoyevsky hace muchos años. Tenía razón. Vivimos en una época donde pensar se ha convertido en un crimen, donde la sensibilidad del tonto vale más que la claridad del sabio. Ahora la verdad tiene que disculparse. El pensamiento tiene que caminar de puntillas. Y quien se atreve a cuestionar algo es silenciado, etiquetado y cancelado. Lo que llaman tolerancia es, en realidad, el nuevo nombre de la cobardía. Y una sociedad que protege la estupidez está condenada a ser gobernada por ella. El mundo no será destruido por los malvados, sino por los cobardes que no soportan escuchar a alguien pensar diferente. Vos quedate ahí y no te vamos a molestar, pero sí empezás a cobrar protagonismo, a mostrar un poco, ¿no?, ese conocimiento, a tratar de reordenar lo que está mal, ahí las cosas se complican, ¿no? Básicamente pensar, ¿no? Básicamente ni más. Y pensar con conocimiento. Uno puede pensar de distintas maneras, pero ya cuando posees ciertas cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano y un orden social, vos tenés que saber. Por eso nosotros estamos intentando de alguna manera, ahora con los cooperadores, informarlo de lo que generalmente nadie le informa, ¿no? Realmente forman las cooperadoras o también se forma una vecinal o cualquier otro organismo y generalmente nunca le hablan desde el principio cómo se forma, cómo se organiza, cuáles son sus deberes, sus obligaciones, aquellos que la integran, para que no solamente no se equivoquen, sino que después no tengan que asumir responsabilidades que a veces desde la ignorancia de querer hacer o ayudar o colaborar se ven envueltos en situaciones que son muy complejas, ¿no? Y que a su vez cuando esas situaciones complejas los afectan, eso de alguna manera se divulga tan rápido que después nadie quiere integrar una cooperadora. Dice, no tenemos gente para integrar una cooperadora, no tenemos gente, y por algo se las corre. Y es más, cuando se las deja participar, si no lo hacen desde un punto de vista político o partidario, básicamente, con alguna función específica sobre eso, más allá de que todos dicen que las organizaciones no se hace política, bueno, pero vos vas a ver... No deberían. Pero la misma política, los mismos actores de la política hacen y participan desde afuera en la organización de estas entidades para manejarla y hacer que en vez de cumplir su función sean de alguna manera el refugio de algunas cuestiones
algunos personajes que tienen que ver con el manejo de la política para que no se proteste o no se lleve adelante los objetivos para el cual han participado, ¿no? Por eso es muy interesante. Habla de la gente que piensa, que generalmente son las que quedan de lado. Generalmente, no siempre, pero generalmente siempre hay en cualquier organización levantamanos. ¿Y en dónde lo vemos más usualmente? Ahora que vos podés, no todo el mundo lo puede ver, porque a veces lo pasa en el horario que no se puede ver, pero cuando vos ves los discursos que se hacen en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, tanto de provincia como de nación, sí, pues ya vas a ver con los epítetos y la forma que se maneja y se conducen, que no es el mejor ejemplo, ¿no? Y las razones que esgrimen sobre algunos temas que totalmente desconocen, ¿no? Más allá de que muchos tienen asesores para distintos temas que obviamente uno no puede conocer de todo y eso hay que reconocerlo, pero si vos tenés algún asesor, bueno, pareciera ser que en algunos temas tampoco el asesor sabe para qué está, porque cuando vos los ves actuar te das cuenta que hay una perversidad, si se quiere, hasta en la comunicación para convencer a otro de las cosas que no son reales, que no son palpables, ¿no? Y detrás de eso está el tema educativo, por eso la educación es importante. Como decía el micro, la inteligencia molesta, las opiniones molestan. Y bueno, uno tiene representaciones de mucha gente que generalmente esa representación, cuando alguien dentro de una misma organización o de un mismo signo político levanta la voz en disidencia de algo que no es de agrado del que conduce, ya no es lo mismo como que si vos levantás la mano a todo lo que se dice del otro lado. Bueno, esto es lo que se vive y cada vez se vive con más, por eso ese video es interesante, ¿no? Porque en algún momento nosotros hemos comentado, antes de entrar al tema de los cooperadores, ¿por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué el país, un país rico, un país que tenía todo, llega a esta situación? Bueno, habría que replantearse si los que nos gobiernan realmente están en condiciones de conducir a un pueblo en función del conocimiento que deberían tener, pero básicamente en el respeto y cumplimiento de las normas. Y cuando vos revisás, ahí tenemos un grave inconveniente, ¿no? Las normas están básicamente para aquellos que generalmente no pueden defenderse, ¿no? Y siempre se busca un chivo expiatorio por una situación que es mucho más gravosa. Así que, bueno, vamos, si te parece, Manuel, a entrar de lleno, ¿no? Sí, un poquito en el reglamento de las cooperadoras, para ver cuáles son las funciones de los cooperadores, para que no los lleven a situaciones que no les son propias, básicamente, ¿no? Y dice el artículo 2 del reglamento, o el decreto de los cooperadores, colaborar en la medida de sus posibilidades es una primera premisa. No es que tiene obligación de hacer lo que le dicen la administración, o el político de turno, o quien conduzca una entidad escolar, obligado a hacer tal o cual cosa. No, eso está establecido. Y una de las cuestiones que se manifiesta es la defensa integral y permanente del educando. Porque hay que diferenciar cuando las cosas se hacen en beneficio propio de algunas conducciones o de la propia cooperadora y que no es, que puede tener, la actuación puede tener un fin político. O sea, uno ha visto, por ejemplo, que en distintas situaciones escolares, cooperadoras, federaciones y demás, las personas asumen esos lugares para después ocupar un lugar político. O sea, el primer paso para ocupar un lugar político. Bueno, no es ni malo ni bueno. Lo interesante sería que se hagan las cuestiones que correspondan a las cooperadoras y después, si eso lo ha hecho correctamente y no se ha politizado, no se ha llevado a un nivel de desconocimiento en función de no hacer por la escuela o por los integrantes, los alumnos, lo que la conducción o la normativa establece, bueno, me parece que está bien, porque es un paso previo de aprendizaje. Pero paradójicamente van pasando y las cosas de fondo no se resuelven.
No se concretan esas obras, esos objetivos. O no se trabaja o se elige a una conducción para que esa conducción no haga absolutamente nada y ponga en stand-by lo que realmente después vamos a ver cuáles son las obligaciones o de una federación o la cooperadora. Voy a hablar de la cooperadora. Y hablando de esto, vos sabés que recientemente en la provincia de Santa Fe, hablando de la educación, el Senado ha renovado en 2 sesiones la preferencia para el proyecto que crea una comisión provincial para el debate y elaboración de una ley de educación provincial. 44 años, casi llevo 50 dentro del sistema educativo, de alguna u otra forma, y he escuchado esto innumerables veces. Por eso siempre una de las cuestiones que nosotros hemos sostenido desde siempre, es que nosotros en la provincia de Santa Fe, la provincia invencible de Santa Fe, no tenemos ley de educación. ¿Por qué será? ¿Por qué será que la provincia invencible de Santa Fe, supuestamente con conducciones políticas de distintos signos, no ha arribado a una ley provincial de educación y se maneja con decretos del año 61, 62, 63, remozado, pero muchas cosas no cambiaron? Entonces, esto pareciera ser, como dijo alguien alguna vez, ¿no? Si vos querés que algo no funcione, arma una comisión. Bueno, y se queda la comisión dando vuelta y no se plasma nunca. Pero bueno, queda ahí algo, como decir, bueno, estamos trabajando. Bueno, seguimos con el tema de los cooperadores. El cooperador va a actuar en un triple aspecto con respecto a los alumnos, que es, y fíjate vos, esto es sabio, por muchas cosas de lo que nosotros hemos sostenido y dicho en este micro. Habla de la educación física, la formación, lo moral y lo intelectual. Básicamente esta cuestión biopsicosocial que el organismo tiene para que funcione correctamente y en equilibrio. Cuando habla de la educación física, vos sabés que la mayoría de las escuelas las han dejado sin patio y sin espacio para hacer educación física. Tienen que ir a hacer educación física a otra sede, o moverse con todo eso, lo que eso significa, ¿no? Pero no solo eso, que la cantidad de horas no son las suficientes. El chico está sufriendo muchas cuestiones por falta de movimiento, y una de las cosas fundamentales que hemos visto, nos quejamos a veces de la falta de disciplina. Claro, si vos tenés 800 chicos en un ámbito, en un patio que entra 400, 450, por lo tanto el metro cuadrado, casi metro y medio cuadrado que tiene que tener para moverse, no lo tiene, va a estar en fricción con otros alumnos, con otras personas. Por lo tanto, eso también trae indisciplina, golpes, empujones. Bueno, y la falta de actividad física en los chicos causan problemas muy serios, lo hemos dicho, ¿no? Generalmente problemas metabólicos a muy corta edad, diabetes, problemas en la vista, en la columna, bueno, todo un poco derivado o de la alimentación o de la costumbre que tiene que ver con la nueva tecnología, que ya hemos dicho, todo lo que pasa con la nueva tecnología, y cada vez más hay países del mundo que están volviendo a los cuadernos y a los libros, ¿no? Y los resultados, como viste, y los resultados, bueno, son evidentes, ¿no? Son evidentes. Bueno, otra de las cuestiones que tiene la cooperadora como fin, como objetivo, es la dignificación del maestro. Tiene que trabajar junto al maestro, ¿no? Rodeándolo de la consideración y autoridad moral que necesita para el desempeño o mejor desempeño de la función docente. Esto está estrictamente casi con estas palabras en la norma, ¿no? Y tiene que ver con esta relación que hemos establecido de cómo se debe manejar una escuela, un establecimiento educativo, de cualquier nivel, siempre lo mismo, en algunas partes con mayor participación, ¿no?, que otras instituciones que la constituyen. Pero no puede no estar la representación de los padres que serían las cooperadoras, o la familia si no hay cooperadora, o alguien al cual se le vaya comunicando cómo se debe o cómo se maneja una escuela, para que no sea una escuela que se maneja de manera arbitraria, contraria a las propias normas o leyes, porque uno puede tener cierta, digamos, cuestión o idea de cómo debe conducir una escuela,
pero no es, no, existe, pero no debería existir la escuela del director Alberto, o la escuela de la señorita Rosita, o la escuela del director, porque depende de cómo sea el director, la escuela cambia. No, las escuelas están manejadas todas por las mismas normas, y el que está dentro del sistema, lo que sí o sí tiene que hacer es cumplir esas normas. Ahora, es muy difícil que se cumplan, porque nadie se las transmite, nadie se las cuenta, nadie los informa de cuáles son sus derechos y obligaciones. Dije derechos y obligaciones, no solamente derechos, ¿no? No solamente. Derechos y obligaciones. Lo mismo pasa con los padres, con los alumnos, con el personal docente, con todos los que están de alguna manera relacionados con la escuela. Entonces, si vos no sabés exactamente, primero que en tu formación no la recibiste, y después tampoco sabés exactamente, o nadie te lo cuenta en la escuela, vos podés creer que alguna situación de la cual vos sos partícipe es correcta, y cuando vos vas a leer las normas, obviamente no lo son. Así que, bueno, otro puntito es, ya estamos terminando el micro. El micro, vamos a ir. Tiene continuidad, claro, este es un tema muy amplio. O sea que todos aquellos que quieren conocer algo sobre las cooperadoras, pueden ahorrarse este horario los lunes, vamos a estar hablando. Y si quieren hacer alguna pregunta también la pueden hacer, y nosotros después las procesamos para el próximo micro. Otro tema es la consolidación de las relaciones entre la escuela y el hogar, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Resaltando su obra moral y material en favor del educando y estimulando su amor al estudio. Bueno, esto, ¿quién no va a estar de acuerdo? ¿Qué papá, mamá no va a estar de acuerdo con esto? Por eso, cuando vos más acercás a los padres a las escuelas y les explicás todas estas cosas, mucho más apoyo vas a tener para la conducción. A veces es difícil, obviamente, las relaciones con terceros que tienen cierto poder de decisión, o por lo menos de preguntar o repreguntar sobre ciertas cosas que pasan en la escuela, y después de participar para lograr que esas situaciones también sean atendidas por el propio Estado, que a veces es lo que no le conviene al Estado, ¿no? Por eso hablamos que si en la provincia el 80% de las cooperadas no tienen personalidad jurídica, bueno, es un tema que también hemos hablado y terminamos con esto, de que había un proyecto, pero que también quedó como proyecto porque ya complicaba al Estado en la mayor participación de la gente en la tutela de aquellas cosas que manejan otros, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a seguir hablando, Emanuel, sobre estos temas. Invitamos a aquellos que quieren estar en una cooperadora y tienen alguna inquietud, la puedan trasladar para que nosotros podamos abordarla de algún modo, ¿no? Sí, incluso aquí tuvimos en la ciudad un ente que regulaba, ¿no? Una federación que funcionaba, que hoy ya no está está tratando de volver a... Pero vos fíjate que no tiene regularizada la persona jurídica, entonces es muy difícil que vos pueda ordenar cuando no tenés ordenado lo propio. Okay. O sea, bueno, pero en ese desorden, en cualquier anarquía, siempre hay alguien que se favorece. Dejámoslo ahí. De eso estaremos dándole continuidad entonces el próximo lunes con la próxima columna de educación. Hasta ahora varios ejes, hay varios puntos claves, pero seguramente serán tratados más en profundidad, y los que faltan aún más el próximo lunes. Usted puede mandar su sugerencia, pregunta como es costumbre, aquí abajo o a través de todas nuestras líneas de contacto. Gracias una vez más. No, por favor, nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes, el profesor Alberto Mauricio.